Tú eres mamá. Sí, ¿y tú? Yo también. ¿Y ha sido todo color de rosa como lo imaginabas? Pues ha sido maravilloso, pero lejos de ser color de rosa. Sabía que no podía ser la única. Por eso no te puedes perder Serenamente Madreando. Un espacio libre de críticas y prejuicios donde hablamos de ser mamás sin filtros. Sin tapujos. Escúchanos e identifícate con nosotras. Hello, hello. ¿Vamos a empezar otra vez, no, Marcela? Casi que no, Sandri, o sea, no te imaginas. Hoy por primera vez que empezamos más tardecito, ha sido un día hectic, demasiado para mí. O sea, obviamente cuando lo hacemos temprano a las 5 de la mañana, no hay nadie despierto. Ahorita obviamente mientras dejaba niñas organizada y todo, pero bueno, ya ustedes saben cómo en la mañana. Hola. Buenos días. Bueno, Buenos entonces días. en mi defensa, Marcela, es mejor que madrugues para que no sufras estos colapsos. Pero bueno, tranquila, no te preocupes, amiga, que a la final estamos hablando de lo que es ser mamás, de lo que es una realidad, de que para nosotras, aunque vamos a empezar una cosa que es muy importante, pues, ¿qué vamos a hacer? Hay dos niñas de por medio, hay que alistarlas, todo se retrasa, tú estabas corriendo, hace 30 segundos estaba como que, ¿cómo se siente? Para que no sea. Pero bueno, hoy vamos a decir una cosa que estamos muy emocionadas. Marcela, cuéntanos por qué estamos tan emocionadas el día de hoy. Y yo creo que eso es lo que más me tiene nerviosa porque obviamente hoy no solamente somos nosotras dos, hoy nuevamente tenemos una súper invitada, una invitada muy especial con un agregado valor sentimental, creo, sobre todo para ti, Sandris, ¿no? Es una mujer súper inspiradora y que para muchos es un ejemplo a seguir, Cherlyn González. La invitamos ya, la llamamos ya. Llámala, llámala. Sí, conéctate. Ay, estoy súper emocionada, yo también, Marx, me gustan estas invitadas, además que hemos hecho como que muchas cosas por tener esta invitada, entonces yo también estoy muy emocionada, tengo que confesarlo, estoy hasta nerviosa, o sea, Sí, y eso que ustedes tienen una relación, digamos, de amistad, pero obviamente es que incorporarla a nuestro proyecto, pues obviamente es grande para nosotros. no, y qué ojo, o sea, a mí me encanta hacer esto contigo, pero también para mí esta experiencia de estar en un micrófono es la primera vez, entonces acá estamos hablando ya de grandes ligas, entonces da miedito, da Sí, sí, miedito total. que la señora Cherlyn llegue aquí. Hola, buenos días. Buenos días, estamos hablando de los nervios que nos genera tener una invitada como tú, Cher. Ay, pero si somos amigas, ¿por qué nervios? Bueno, porque uno Si también la cuando gente supiera admira, aquí todas las cosas que platicamos, no les darían tantos nervios. ahora tú tienes que guardar un perfil profesional, Cherlyn, ¿ok? Perdón, ya, me callo la boca. No, pero no, yo le decía a Marce, Marce decía lo mismo ahorita que estábamos haciendo la introducción y cuando uno admira a una mujer, cuando uno siente respeto por una persona, cuando uno valora una relación con una persona, pues también le da emoción. Y le decía a Marce, ojo, yo soy experta detrás de cámaras, pero en el micrófono a mí me da nervios. A Marce le gusta más, acéptalo, Marce. Bueno, creo que he aprendido a cogerle el gustito porque en últimas, para uno poderse desempeñar como estas mujeres emprendedoras que estamos tratando aquí de mostrar que, cierto, que somos y con las que vivimos a diario, pues nos toca echarle bola, como dicen en algunas culturas, y nos toca a veces salir de la zona de confort y me ha tocado aprender, no crean, o sea, esto de las pantallas y las redes sociales, no es que yo fuera así todo el tiempo, no. Nosotros trajimos a Teacher. Pues yo feliz de la vida de compartir con ustedes y de compartir con las mamás. Me parece que es un espacio maravilloso y qué padre que estemos tomando los micrófonos, las calles, los medios de comunicación, las redes sociales, porque lo platicaba con mi hermana ayer, ¿no? Cómo ha evolucionado en estas últimas generaciones, cómo nuestra generación tiene una facilidad de comunicación que antes no había. O sea, ¿se acuerdan, niñas, cuando el tema de las revistas era como de, ya salió la revista y te enterabas ahí, ¿no? O los papás que todas las mañanas tenían que leer el periódico para enterarse de las noticias. Ahora nosotros la tenemos a la facilidad del teléfono y esto nos ha permitido como tantas formas de expresarnos que creo que es un regalo para las que tenemos la suerte de vivir en esta época tan moderna y que nuestro mensaje puede llegar en un segundo a cualquier parte del mundo. Entonces, hay que tomarlo con, pues sí, con seriedad y con mucha responsabilidad porque el mensaje llega inmediato al mundo entero. Entonces, pues nada, me encanta que podamos estar
Madrid, México, Miami, conectados en este mismo momento. Dos haciendo lunch para los niños al colegio, Sandra que ya los mandó al cole, o sea, es una maravilla. No, y ya que lo Definitivamente. mencionas, o sea, mira, yo creo que, bueno, lo primero agradecerte que estés obviamente con nosotras, que estés tomando este tiempo. Yo creo que tú sabes que para nosotros esto es algo muy importante, para mí, o sea, llevamos creándolo muchos años, mucho tiempo, mucha dedicación. Y bueno, para nosotros traer personas y que nos hablen, que nos cuenten sus experiencias es algo muy importante, pero bueno, sobre todo de ti, pues porque obviamente el caso que vamos a tratar contigo es algo que es único, o sea, que desde el día uno que yo te conocí, yo decía, "Pero esta vieja, ¿cómo hace? O sea, ¿cómo lo hace?". Pero tú acabas de mencionar una cosa muy importante, las redes sociales, la comunicación, cómo ahora todo se ve tan rápido, que ojo, eso a veces me parece espectacular porque es una forma de alzar la voz y que la gente te escuche y se dé cuenta pues, que es una cosa de la vida real, pero que a veces, y que ese ha sido el problema, la gente la maternidad la ha romantizado mucho y la ve muy perfecta. Entonces, esa va mi primera pregunta, Cher. ¿Tú cómo haces que obviamente eres una persona pública, que pues tiene una vida, obviamente que tienes una vida interna que no haces pública, para mostrar tu mejor profesión? Porque me imagino que la maternidad es tu profesión más importante en toda tu vida y que es tu primera profesión, o sea, que yo estoy segura que después de esa profesión va lo siguiente a tu vida. ¿Cómo haces tú para mostrar esa parte que además no la compartes con nadie, sino que la maternidad es solo tuya, es solo de Cherlyn, no la compartes con otra pareja? ¿Cómo la compartes tú? Pues bueno, yo creo que la maternidad es un viaje personal para cualquiera, o sea, estando en pareja o no. No es lo mismo como tú vives la maternidad a como la vive tu esposo, o como la vive un novio o un papá no presente o lo que sea. La maternidad, lo que tú sientes, el temor que sientes de que algo les pase a tus hijos, el amor que sientes cuando les ves los piecitos o la tranquilidad que te dan cuando están dormidos, o el proceso del embarazo que para cada una es totalmente diferente, el tiempo de la lactancia, o sea, creo que todo es un viaje personalísimo. Y algunos lo comparten con alguien y le cuentan cómo se sienten, pero el viaje al final es personal. Eh, ¿Cómo le hago para no romantizar? Fíjate que yo no creí, Sandra, que iba a ser pública mi vida de mamá. Como que dije, bueno, si toda mi vida ha sido tan pública, empecé a trabajar a los 5 años, como que no tenía intenciones de cuando me fuera poniendo gigante o cuando estuviera con subidones y bajadas de hormonas, sentí como que no lo iba a compartir, pero se fue dando solo y entonces me fui dando cuenta que cuando les platicaba algo, había muchas mamás que se identificaban conmigo y que me decían, me pasó lo mismo, o nadie me entendía, yo viví lo mismo, o a mí me fue peor, o lo que sea. Y me fui dando cuenta que al compartirlo, era como si fuéramos en una tribu de mamás, en el que te acompañabas y cuando una se cansaba, la otra le metía el hombro para echar para adelante y fue hermoso. Y entonces se fue dando como de forma natural el ir compartiendo y cuando nació André, eh, por eso el hashtag de André, el user de André es André nuestro bebé, porque me fui dando cuenta a lo largo del camino que hay muchas mujeres que no logran convertirse en mamás y que es un sueño muy importante. Y muchas mamás que pasan por abortos involuntarios, muchas mamás que están en un proceso de fertilidad que no se logra después de mucho tiempo y un in vitro atrás de otro y una fertilización y un tal. Y me di cuenta que es como algo que se vive como en tanto silencio y que tenemos como tanto miedo de expresarlo y que éramos tantas que yo cuando le puse a André nuestro bebé era justo por eso, porque yo decía, es una manera de compartir y decirles, ok, a lo mejor tu hijo físico todavía no está aquí, pero aquí está el mío y es nuestro, ¿no? Porque lo hemos crecido como con tanto amor y bueno, ustedes lo conocen, Andrés es un niño muy amado, es un niño que se ríe de la mañana a la noche y creo que eso es básicamente por todo el amor que ha recibido. Eh, yo he encontrado en la red una comunidad maravillosa para aprender, para empoderarme en las historias de otras, para verme reflejada y para cuando se te acaban las fuerzas, al sacarlas de algún otro lado. Porque
Porque sí, evidentemente no siempre es fácil. A veces estamos hablando por teléfono para platicarnos algo y estamos escuchando, mamá, 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 el llanto de uno, dejen ese juguete, tal. O sea, es normal, todas lo vivimos, ¿no? Pero a veces sí, como que dices, amo mi vida de mamá, está increíble, pero cómo se extraña a veces el momento de decir, silencio en la casa. Ahora hay silencio en la casa y te preguntas, ¿qué estarán haciendo? ¿Por qué hay tanto silencio? Necesito gritos, ¿no? Este, es maravilloso ver cómo evolucionamos como mujeres y la capacidad que tenemos, así como se transforma el cuerpo durante el embarazo, así nos transformamos nosotras a la hora de ser mamás, ¿no? Nos convertimos en algo más grande, en algo más poderoso, en un ser humano mucho más fuerte, más valiente y, y está increíble. Es un proceso muy, muy lindo y tú mencionabas algo muy importante que es el hecho de que cada una de nosotros lo vive de una manera muy diferente. Y sabes que yo no personalmente no conocía la razón digamos, del usuario de Andre, nuestro bebé, y me parece hermoso porque de verdad que hay muchas personas que no logran infortunadamente queriéndolo, ¿no? Porque hay personas y seres respetables que dicen, no es que yo no quiero ser mamá, yo no quiero ser papá, y es entendible y es respetable, pero por ejemplo, los que sí las que sí lo anhelan y las que hemos tenido la oportunidad de hacerlo, definitivamente es algo muy hermoso y qué rico que tú desde tu perspectiva, que es un poco, digamos, discúlpame, sin ánimo de ofender, un poco diferente a lo habitual, ¿cierto? Que vemos. Sí. Y que lo compartes de alguna manera con las demás personas. Yo tengo una pregunta para ti y lo digo, o sea, yo creo que muchos tenemos esta duda, es, ¿qué significa para ti ser una madre responsable? O como dicen de pronto de malas lenguas, madre soltera, porque realmente no es que, o sea, sí, soltera porque estás solita, pero eres una madre responsable, eres tú a cargo de ese bebé. ¿Qué significa para ti ser el todo para ese nené, para Pues Andrés? fue todo un proceso. A ver, les platico. Yo tenía en la idea el cuento rosa de la princesa, de la boda y final feliz y los hijos y el perro en el jardín. O sea, yo crecí con esa idea toda la vida. Me casé 5 veces con el mismo marido. Porque yo, si algo gozaba, era el vestido de novia y ver a mis papás felices y el baile y tal. Bueno, nosotros buscamos mil maneras de seguir festejando el amor, ¿no? Hasta que el amor se acaba. Y entonces te das cuenta que tienes un proyecto de vida diferente y fue muy duro cuando yo me divorcié, como que dije, bueno, el marido, pues sí que mala onda, pero ¿y la familia? ¿Sabes? O sea, mi proyecto de vida siempre era ser mamá. Después tuve algunos intentos de relaciones que no caminaron y me empezó a llegar la edad en la que nos cuestionamos como mujeres, híjole, ¿será que voy a ser mamá? ¿Será que me despido de la idea de ser mamá? ¿Será que ya estoy grande? ¿Será que todas esas cosas que en algún momento nos cruzan por la cabeza, incluso desde que somos muy jóvenes, ¿eh? Porque para cuestionarte la maternidad no hay una edad específica. Mm. Yo empecé a cuestionarme la maternidad como a los 21, 22 años. O sea, yo quería ser mamá siempre. Ujú. Y cuando yo me empiezo a cuestionar fuerte la maternidad, tenía 32 o 32 años, iba a cumplir 33, que dije, me voy a quedar sin ser mamá. Y entonces me di cuenta que estaba buscando en mis relaciones ya no un novio, ya no un esposo, ya estaba buscando el papá de mi hijo. O sea, y ya, si veía que se portaba mal con la mamá, decía, no, este descartado. Aunque conmigo fuera encantador. Si veía que no Mm. era responsable, decía, no, o sea, ¿cómo? Se siente de 15 y tiene 38 y no hay manera, bye, este no va a ser un buen papá. Entonces me di cuenta que estaba buscándole un papá a mis hijos en lugar de una pareja para mí. Y ahí creo que como todo buen proceso hay que hacer una pausa, replantearse el camino y decir, lo estoy haciendo mal. Y es muy válido decir, me estoy equivocando. Me di cuenta que me estaba equivocando y dije, bueno, ¿cómo elegimos a la pareja sin prisa? Porque pues evidentemente lo estoy buscando por la razón incorrecta. Y me di cuenta que mi único interés era ser mamá, ya la pareja era lo de menos. Y entonces dije, qué injusto para mí, qué injusto para el hombre con el que decida ser pareja. Y elegí empezar a investigar formas distintas de ser mamá. Y entonces, pues bueno, inseminación, in vitro, vientre subrogado, adopción, todas estas cruzaron por mi cabeza.
En cada una me eché un clavado. Sandra me conoce muy bien y soy súper nerd. Entonces, a mí me gusta mucho estudiar. Y entonces como que veía las posibilidades y decía, bueno, esta es viable, esta no. Esta va a ser muy complicada, esta tal. Esto así me fui empapando del tema y me fui enamorando en el proceso de este viaje en solitario. Y sí, yo decía, el término de mamá soltera debería ser algo que se debería erradicar, porque los solteras se nos quita en cualquier momento que decides tener una pareja, pero el término de mamá no se te quita nunca. Incluso para las que desgraciadamente pierden a sus hijos, el término de mamás no se quita jamás. O sea, tú no puedes desver algo, no puedes dejar de ser mamá una vez que ya lo eres o ya lo fuiste. Incluso aunque el embarazo no haya llegado a término, ya eres una mamá. Y entonces yo elegí la maternidad a cargo o maternidad responsable porque dije, esto va a ser un proceso para el que estoy preparada, para el que llevo años deseando que llegue este momento y me encontró muy lista, me encontró emocionalmente estable, me encontró económicamente estable, porque vamos, no hay que mentir, los hijos son una responsabilidad gigante que conlleva no solamente el poder estar tranquilo te, para que no te desborde el tema de ser mamá y hay que tener una estabilidad económica porque si vas a dejar de trabajar un tiempo, si quieres dedicarle tiempo para la lactancia, de estar en casa, etcétera, no puedes estar como con la prisa de, ay, bueno, ya a ver con quién dejo al bebé porque me tengo que ir, a conseguir plata para mantenerlo. O sea, sí creo que hay que tener un colchoncito para poder emprender un viaje como este. Y, y justamente se los platico por el hecho de no romantizar la maternidad, porque digo, la maternidad es hermosa. En mi punto ha sido el romance más importante que he vivido, ha sido el enamoramiento más profundo, más fuerte, el amor más incondicional, eh, el amor de donación en el que te entregas a la otra persona sin esperar nada a cambio, que digo, así debería ser con las parejas, pero la realidad es que como pareja siempre estás diciendo, bueno, yo hago esto y tú haces tal. Bueno, yo voy a aportar tal cosa y tú qué me vas a aportar. Y si yo me porto linda, tú qué onda, ¿no? O sea, siempre tenemos como esta parte de queremos equidad en la pareja. Con los hijos no es eso. A los hijos los quieres si amanecieron de buenas, si están en berrinche, si están enfermos, si están insufribles. No hay nada que los hijos puedan hacer para que los ames menos, ¿no? Entonces, pues sí, para mí ha sido el enamoramiento más importante que ha habido, pero sí contarles a las mujeres que aún están en este proceso que va a haber momentos complicados, ¿no? Va a haber momentos en el que te cuestionas todo, momentos en los que sientes que a lo mejor no vas a estar capaz para sacar la responsabilidad adelante. Yo creo que todas nos lo cuestionamos en algún momento. Y la pregunta más importante, ¿seré una mamá suficiente para mi hijo? ¿No? O sea, cuando te enojas o cuando dices, ay, ya por favor, dices, bueno, ¿seré la mamá perfecta para él? Y claro que somos, ¿no? Pero es normal Obvio. cuestionarlo. Bueno, pues justamente ahorita que lo mencionas, fíjate que nuestro tema anterior fue la comparación, o sea, primero fue la comparación de cómo comparamos nuestros hijos con otros niños, con los niños de la vecina, incluso entre hermanos, y en el error que caemos de bajar la autoestima de un niño. Y el siguiente tema con Marce fue eso, algo que tú acabas de mencionar que es muy importante, cómo comparamos con nuestra pareja, ¿no? Es que tú haces esto, es que yo hago lo otro, es que este papá sí tiende la cama, pero es que tú no la tiendes, y el daño que nos hacemos y que tú dices debería ser un amor como es con la pareja, pero es muy difícil porque simplemente como seres humanos desde chiquitos nos enseñan a competir y la maternidad, aunque todas somos mamás, vamos en líneas completamente diferentes. Mm. Y me gusta mucho que digas esto para que la gente también sea consciente y las mamás se den cuenta de que, bueno, sí, o sea, es muy lindo y todo ser mamá, pero hay que pensar en la plata, hay que pensar en eso, hay que pensar en lo otro, hay muchos factores. Entonces, bueno, tú tomas esta decisión y después de que tú tomas esta decisión para ti, ¿qué ha sido lo más difícil? O sea, lo que tú dices, Dios mío, no sé por qué hice esto, me arrepiento. No, mentiras, jamás arrepentirse, pero que te cuestionas y qué ha sido lo que más has disfrutado, que de pronto ahí lo puedes comparar con otra persona y decir, bueno, yo estoy sola y esto para mí ha sido lo máximo. Eh, yo creo que no hay nada de lo que me pueda arrepentir, que ha sido difícil. eh, Ha sido difícil el hecho de que yo tenía una vida muy fácil.
en el sentido de que he trabajado toda mi vida, yo iba y venía, agarraba mi maleta, me largaba, regresaba, había alguien que me recogiera, había alguien que me ayudara, tal, y cuando mi hijo nace, nace en medio de la pandemia, entonces me cambia el plan. ¿No? Yo decía, yo voy a tener a alguien que me ayude para con él, una enfermera, el chofer que estaba conmigo todo el tiempo, y nace la pandemia y yo decido decirle adiós a todo mundo porque yo tenía miedo de que alguien me contagiara el COVID y tenía miedo de que alguien llegara de la calle y le pegara un bicho a mi bebé y era tan incierta la enfermedad. Andrea nació en mayo y el primer caso de COVID se dio en febrero, en enero o febrero en México y no había vacuna, no había nada. Estábamos viendo cómo caía muerta muchísima gente en Estados Unidos y aquí empezaron las muertes igual. Entonces yo estaba muy asustada y elegí eh, decir, bueno, vaya enfermera, no hay ayuda, yo puedo manejar y nada más, me voy a encerrar en mi casa con mi hijo y fue un tiempo pues rudo de conocernos, de mi primera experiencia de mamá fue pues como Y sola. muy de golpe, ¿no? Muy Y después real. conforme fue avanzando el tiempo me di cuenta que yo tenía como muchas cosas que me facilitaban la vida, pero que realmente no son necesarias. Y, y entonces decidí que yo quería hacerme cargo de todo, ¿no? De hacer el lunch, de llevarlo al colegio, de vestirlo, de bañarlo, de esto, de tal, porque no me quiero perder ni un instante de mi hijo. Y ha sido la parte más retadora, pero al mismo tiempo la parte más linda. Y cuando veo otras cosas que digo, ay, qué suerte tengo de estar por mi cuenta, sí, claro, o sea, si te pones a pensar que las estadísticas de los matrimonios van a la baja por mucho y que el promedio de matrimonios cada vez desciende más y que el promedio de divorcios aumenta y que empieza la pelea de este fin de semana conmigo y el otro fin de semana con no sé quién, pero ahora que conozcan a la ex y ahora ya no queremos que vayan con la familia de la nueva novia y donde lo traten mal y donde alguien no sé qué y donde el papá se vaya de rumba y deje a los niños o donde yo quiera salir, o sea, hay demasiadas cosas que cuando se agarran a hijazos, cuando hay un divorcio, es horrible, ¿no? Y digo yo, ay, qué tranquilidad que aquí, pues, eso no puede pasar, ¿no? Y otra cosa que me da mucha tranquilidad es la forma de educar, ¿no? Que creo que todos tenemos una cultura, una educación totalmente distinta. Y claro que todos creemos que la forma en la que fuimos educados es la correcta. Entonces la que queremos pasarle a nuestros hijos. Y cuando empiezo a ver que hay como tanta eh, pues sí, como tanto roce para ver cómo se educa o qué, o en qué religión o no, o a qué escuela lo metes, o cómo se sientan en la mesa, o qué se come, o etcétera. Digo, pues es que esa responsabilidad no la tengo que discutir con nadie y es maravilloso, ¿no? Claro. Incluso cuando mi mamá me dice, esto así, así, le digo, mamita, tú lo hiciste maravilloso, yo soy tu hija, pero si me formaste bien y me educaste para que fuera independiente, inteligente y tal, permíteme hacer mi familia aunque sea de una manera distinta a la tuya. Claro. Entonces cuesta, para las mamás también les cuesta, pero creo que si lo dices con amor y con respeto, aprenden también a permitir que vivas tu maternidad de forma completa, ¿no? Definitivamente. Ahí mencionaste algo. Y las mamás no dejamos de ser mamá. Lo dijiste en un principio y ahí lo acabas de ratificar y es el hecho de que tú ya una mujer hecha y derecha que desde muy pequeña está, digamos, en lo que es la vida laboral, por así decirlo, que de pronto a esa edad pequeña no se veía, o sea, la connotación era muy diferente, pero igual estás en ese medio desde muy pequeña. Y mira que aún así tú pasando por tu experiencia, las mamás no dejamos de ser mamá y es ese instinto sobreprotector sobre nuestros hijos y que tengo entendido en el momento en el que te haces abuela, el instinto, no tanto que crezca, pero ese amor por ese ser humano que no es ni siquiera tuyo, sino de tu sangre, sangre de tu sangre, como dice mi mamá, creo que también viene esa necesidad de yo también quiero que ellos estén bien, pero mira que la manera en como tú lo mencionas de hablar con amor es mucho más llevadero y a veces es difícil porque entonces empiezan los roces de ego muchas veces. Entonces,
termina uno a veces, yo te lo digo porque me ha pasado, y he venido, digamos, he tenido momentos de amor con mi mamá y he tenido momentos de pronto no tan cariñosos porque también somos personas, ¿cierto? Somos humanos, también tenemos nuestros momentos de frustración, por así decirlo, y bueno, veo que mucho de lo que tú nos mencionas, tienes más ventajas, incluso por el mismo hecho de que tus decisiones son solo tuyas. Todo lo que Y tengo tú... que aceptarlo, yo la envidio. Hay muchas cosas. Sí, 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 Perdón, claro. María, pero la envidio. No, total, a mí me pasa lo mismo, o sea, yo con David, con mi esposo, nos llevamos muy bien y pero sí ha sido, digamos, la etapa donde uno ha tenido tal vez los mayores roces que hemos tenido en nuestra relación, porque obviamente son lo que tú mencionas, son dos mundos entrando a querer lo mismo, que es algo, un bienestar para nuestros hijos, y es normal que choquemos. Y aquí viene otra pregunta bueno, va de la mano y es el hecho de que, muy bueno y todo, pero ¿has sentido en algún momento de la crianza de André que hace falta esa figura paterna para él? Porque creo que hace parte del desafío de no solamente cómo te sientes tú y cómo se lleva la vida con tu hijo, pero desde la otra perspectiva de listo. Y el niño le hace falta su figura paterna o a ti también que haya eso ahí involucrado. Pues bueno, me van a ahorcar muchas de las que nos vean aquí, pero Por ni modo, favor, se trata de hablar con la verdad. 100%. No, no le ha hecho falta hasta el momento, no sé si más adelante, pero a ver, hay una cosa, porque hay muchas que me ponen, muchas sufridoras, les digo yo, que me ponen en la red porque no parieron al hijo, no es de ella, no lo mantienen, pero sufren por él. Entonces son Claro. sufridoras profesionales, ¿no? Si de, eres un egoísta, a ese niño le hace falta un papá y no sé qué, y bla, bla, bla. Ah, Y seamos claros, uno no extraña lo que no conoce, por Correcto. ahí, partiendo por ahí. Por otro lado, yo tengo un grupo de contención muy importante. Mis papás son unos papás súper presentes. Mis papás tienen 48 años de casados y vivimos literal a 5 minutos, mi hermana, 5 minutos mi papás. Estamos como muy cerca, viajamos juntos. El marido de mi hermana también está súper presente e incluso mi sobrino, que aunque tiene 13, evidentemente no es una figura paterna porque es otro niño como André, llevan como esta parte masculina de pronto de querer jugar a las luchas, que son cosas que yo pues trato de que no, porque mi hijito tiene mucha fuerza y de pronto es como, oye, espera, yo jugaba a las muñecas, espérame tantito, ¿no? El carrazo volando, o sea, esas cosas que son normales entre los niños, que son como un poco más toscos, pues bueno, la puede llevar perfectamente bien con mi cuñado, con mi papá y con Diego, Puedes aunque no. te llevas allá unos días y allá. Lo adaptas a lo Exactamente, que con haces. eso ya vimos que ahí resuelven ellos. Ya, sí, porque En ese violencia. viaje Andrea aprendió a compartir. O sea, fue maravilloso. Nos fuimos a un viaje, perdón, soy Dori, se me va el avión, pero les quiero comentar. Nos fuimos a un viaje, íbamos los hijos de Sandra, otro hijo único de otra amiga nuestra y André. Y los hijos únicos, pues están acostumbrados a que los juguetes son de ellos, a que la atención es para ellos, mamá es para mí y les cuesta un poco compartir. Y ese viaje fue maravilloso porque en esos 7 días de tener que compartir, André aprendió. Y entonces ahora tú le dices, tienes esos juguetes, dame uno. Y él te da el juguete y eso lo aprendió con Chloe y con Jack. O sea, fue maravilloso. Y bueno, con Jared también, ¿no? Obviamente. Pero bueno, volviendo al tema, no creo que ha hecho falta, no sé si más adelante haga falta en la edad en la que empieza a haber más preguntas o en la adolescencia, etcétera, pero yo como que trato de no adelantarme a las situaciones hasta no llegar a ese puente. Hasta el momento no ha hecho falta, hasta el momento creo que André tiene cubiertas como todas sus necesidades de amor, de figuras masculinas, femeninas, de autoridad, de amor, de juego y hasta el momento no ha hecho falta, ya les platicaré más adelante, pero hasta los 2 años y medio que tiene ahorita, vamos de gane. Muy bien, muy bien. Bueno, no, yo al final, mira, pienso que lo que tú dices, o sea, unos crecen con papás, otros no, desgraciadamente unos papás fallecen, otros papás se ponen ausentes, o al contrario, o sea, yo le contaba a Marce que hay papás que a veces incluso se hacen cargo de los hijos y no existe la mamá, o sea, yo pienso que cada niño se crea con el amor que hay en su casa y lo que tú dices es muy cierto, o sea, yo conozco a Andrés personalmente y Andrés es un niño que está lleno de amor y que al final
yo siento que cuando un niño sonríe, cuando un niño está activo, cuando un niño te mira, cuando un niño se relaciona contigo, es un niño que te está mostrando la seguridad que tiene, la felicidad que tiene. Y creo que claramente se ve, o sea, en Andrés se ve. Y bueno, Ujú. hablando ahorita ya de lo de los viajecitos y todas estas cosas tan maravillosas que hemos hecho, em, quiero preguntarte algo que yo sé cómo lo manejas, pero quiero que se lo cuentes a la gente porque para mí ha sido un tema muy difícil y tú lo sabes. Es el tema de la vida laboral, porque, bueno, yo tengo un esposo que me ayuda y aún así la gente me cuestiona, pero ¿cómo haces? Porque es que si tus hijos se quedan solos, tú tienes una vida, pues que obviamente es muy demandante, tu vida laboral requiere de muchos viajes, ahorita incluso nos estabas compartiendo una experiencia de que tienes un proyecto, pero pues tienes que viajar, lo que sea, y pues si tu hijo no va, pues no va, no vas. Entonces, cuéntanos, o sea, ¿cómo haces para que, digamos, tú te conectes con lo de ser mamá, con tener una vida laboral, con entender que los niños tienen una rutina, con entender que los niños tienen que dormir de ciertas formas, o cómo lo complementas tú para que también otras mamás se sientan identificadas de que hay miles de métodos? No, no tiene que ser la mamá que está 24/7 en casa. Pues bueno, simplemente creo que el primer punto de aquí es quitarnos la culpa y quitarnos el estándar de la mamá perfecta, ¿no? Porque si partimos de ahí, todas somos súper imperfectas, porque a lo mejor hay mamás a las que les gusta dormir más o mamás a las que ser feliz implica que tengan que estar trabajando porque forma parte de su desarrollo personal y es súper importante. O hay mamás que son felices de llevarlo a la natación, al ballet, tal, y también está correcto. Creo que aquí lo importante es quitarnos como esta división de bueno y malo, porque no hay bueno ni malo, porque está perfecto la que se queda en casa con ellos y está perfecto la que sale y les quiere dar un ejemplo de trabajo y está perfecta la que dice, a mí me vale madre darle un ejemplo de trabajo, yo quiero darte un ejemplo de presencia. Todas las versiones de mamá son correctas, o sea, creo que aquí lo único es abrazar la diferencia y encontrar el punto que sea el punto de equilibrio para ti. Para mí ha sido muy sencillo porque tengo muchos años trabajando y el tener tantos años trabajando te permite elegir los proyectos que quieres hacer, ¿no? Pero no es un caso normal, empecé a trabajar a los 5 años. La mayoría de las personas empieza a los 20, a los medios 20 a trabajar, ¿no? Entonces, yo tenía muchos años de ventaja con eso y, y pues sí, al final el tener muchos años de carrera o lo que sea, te permite decir, híjole, yo en las noches, perdón, pero no. O me las puedo arreglar para un día por la noche, pero no todo el tiempo. Bueno, Porque pero uno tiene que tú como aprender mamá a poner las prioridades. ¿Perdón? pero tú como mamá nunca dejas tus prioridades porque a la final, si tienes que viajar, si tienes que hacer un proyecto en otro país, si tienes que, tú dices, bueno, yo voy, pero voy con mi hijo. Entonces, pues Sí. también es eso, o sea, no tenerle tanto miedo. Y yo creo que tú eres el perfecto ejemplo y yo te lo digo, o sea, tú, desde el día uno que yo te conocí, yo te dije a ti, te admiro demasiado por cómo haces esa vaina, o sea, porque eres capaz de meter la maleta con el niño, tú sola, el coche, montarte e irte y que no te importe nada, o sea, te importa el proyecto en el que estás enfocada y que tu hijo esté bien y que tú sabes que tu hijo está bien al lado tuyo. Tu hijo no está bien cuando se queda un mes porque tienes un proyecto con una niñera. Sí. Entonces, yo creo que eres el ejemplo perfecto de mujer fuerte, mujer empoderada, mujer valiente, de demostrar que sí se puede. Yo, gracias, Chuchi, porque tú eres una mamá espectacular y lo he visto y lo valoro y lo admiro muchísimo. Y sé lo que ha costado para ti de pronto el tener que estar lejos, porque no todos los trabajos lo permiten, ¿no? Porque aparte hay entornos que no, por más que quieras, estás en medio de una gira, ¿qué vas a hacer con los niños ahí? No es un lugar propicio para ellos. Una forma de amor es dejarlos en casa porque dices, es un gentío, hay mucho ruido, tal, fuegos pirotécnicos, o sea, hay cosas que no son propicios para los niños, ¿no? Los días que me tocaba estar en el set, pues bueno, tengo la suerte de tener una familia que me respalda muchísimo. Y mi mamá, ahora que tuve un par de proyectos en Miami, mi mamá viajó conmigo, mi papá viajó un tiempo, y cuando yo tenía que trabajar tarde, mi mamá se quedaba con André. Entonces, André hasta el día de hoy no ha tenido una niñera, y no porque eso esté malo o bueno, ha sido una elección que yo tomé. Y entonces, como que a mí me da la tranquilidad de decir, bueno, es gente cuando se queda con mi mamá o con mi hermana o con mi papá, son personas muy familiares para él, ¿no? Entonces no me da angustia. Este,
eventualmente, cuando esté más grande, seguramente yo diré, bueno, esta noche quiero hacer tal o me quiero ir de viaje sola con mis amigas. Ahorita no me quiero perder los momentos. Y si todo camina como planeo y si Dios lo permite, muy pronto emprenderé el viaje a la maternidad nuevamente, esta vez en una vía distinta porque estoy más grande. Y bueno, eso se los quiero comentar porque desgraciadamente las mujeres tenemos una fecha de caducidad. Y se los quiero platicar porque he tenido muchas conversaciones con mis doctores en el que, claro, las mujeres cada día llegamos al matrimonio más tarde, las mujeres cada día llegamos a la maternidad más tarde, pero el cuerpo, desgraciadamente, su época más fértil es antes. Entonces, si ustedes eligieron que quieren ser mamás más grandes, congelen los óvulos. Niñas, se los digo de todo mi corazón, busquen a su doctor y congelen óvulos. En el país que estén es cada vez más fácil este procedimiento. ¿Por qué? Porque corren menos riesgos, tanto ustedes como sus hijos, porque así pueden tener la tranquilidad de decir, no, hombre, yo quiero ser mamá a los 40, yo quiero ser mamá más grande, pero la reserva ovárica se va terminando, entonces van siendo óvulos de menor calidad y acuérdense que nacemos con la misma cantidad de óvulos que nos morimos. O sea, vamos, no con la misma cantidad porque se van perdiendo en el camino, ¿no? Pero no tenemos más, es a lo que voy. Entonces, con la reserva que nacemos, vamos gastándolos a lo largo del camino y ya cuando estamos en los 30, pues evidentemente el bajón de la calidad de los óvulos baja muchísimo y bueno, se puede suplementar, puede ser alimentación, puedes tener una vida saludable, etcétera y tal, pero si quieren ser mamás tarde, pues niñas, congelen. O sea, este consejo me hubiera encantado que me lo dieran antes. Afortunadamente, la vida me apapachó y me permitió ser mamá de André y si Dios quiere, seré mamá de uno más. Pero sí me lo han dicho todos los doctores y se los digo a mis 37 que, o sea, tampoco siento como que, ay, ya se me pasó el tren, pero sí es importante hablar de esto, así como hay mucho tema tabú de los que hacemos como que nada pasa, como la depresión postparto, como la lactancia y lo complicado que es y que todo el mundo dice, ay, qué hermosa la conexión y tú tienes el nipo de ahí hecho Oh picadillo my y God. dices, ¿en qué momento? ¿Por qué no me puedo levantar ni al baño, por favor? O sea, sí, hay Gracias que por contar- platicar de estos temas. Sí, gracias por contárnoslo porque yo creo que sería un buen tema, pues porque yo creo que mucha gente a la final tiene un tabú de esto. O sea, yo creo que lo mucho y poco que conozco es gracias a ti porque, obviamente, digamos, yo nunca sentí la necesidad porque X o Y motivo, pero yo sé que hay muchas mujeres que sí quieren saber de esto, que sí, y lo que tú dices, o sea, de pronto se quedan esperando la señal y la señal es esa, hay que hacerlo ahora, hay que hacerlo cuando tú sientes que es el momento, porque tu cuerpo va cambiando, ¿no? Entonces... Sí, y está totalmente válido. ¿Y a qué quiero llegar a la hora de compartir mi historia? Es que hay muchas mujeres que se quedan esperando a que aparezca el príncipe azul Mm. para cumplir su sueño de ser mamás. Y el príncipe azul a lo mejor llega morado, o a lo mejor es pink, o a lo mejor llega de amarillo, o yo no sé, o a lo mejor no llega. Y no Mm. pasa nada tampoco. Y eso no tiene por qué estar peleado, ¿eh? O sí, pero eso no tiene por qué estar peleado con la maternidad. Y entonces a las que de pronto la vida amorosa no les ha ido como a mí tan armoniosamente, que sepan que hay otra posibilidad y que las familias son muy diversas, hay distintos tipos de familias, mamá, papá, mamá y papá sin hijos, mamá y papá con perros, mamá y papá cada uno en sus casas con otras familias, pero siendo papás presentes. Hay muchísimos tipos de familias. Y a lo que voy es que divorciémonos un poco de esta idea de la casita de la mamá, el papá y el hijito, porque creo que todas las familias son hermosas, todas las familias tienen que tener un respeto y que cuando el eje de la casa sea el amor, la familia va a estar unida y va a estar linda. Es lo único que realmente importa, porque y la tendencia del mundo realmente es cambiante.
Anteriormente estábamos bajo esa idea que dices tú el núcleo familiar como lo conocemos, pero la realidad hoy en día es muy diferente. Bueno, y que definitivamente el amor, como lo mencionabas tú, es lo que debe en últimas regir ese hogar. No importa quiénes lo conforman, porque el mundo actual definitivamente necesita mucho más amor, pienso yo. Y bueno, tú mencionabas algo que es un consejo muy valioso y que fíjate que muchas veces no llegamos a considerar, y es el hecho de guardar, digamos, esos óvulos para usar más adelante en el caso de las personas que quisieran optar esta ruta. Y esto va de la mano con otra pregunta que yo tenía para ti, y es lo que mencionaba Sandra, que cada día es más aceptado tener hijos, o no más aceptado, sino como que es mucho más común ver hijos con padres o madres responsables, no solteros, porque eso puede cambiar, como dijiste tú, que me encanta. ¿Qué consejos les darías a las personas que quieren, pero que quieren dar el paso sin importar, como lo hiciste tú, sin importar lo que la gente va a hablar de mí, lo va a hablar, que estoy sola, que no? ¿Cuál sería el consejo que tú das a estas personas para que den ese paso sin miedo, pues? Yo lo que les recomendaría es que tengan un buen grupo de contención, ya sea amigos, ya sea familia, pero sí es importante tener un equipo. Eh, los grandes proyectos, los grandes sueños se consiguen más fácil si lo haces en equipo. Más cabezas piensan mejor que una. Entonces, ¿por qué? Porque va a haber días en los que vas a querer llorar, ya seas papá o mamá. Va a haber días en los que vas a decir, no puedo más, necesito meterme a dar un baño caliente de 10 minutos y necesitas que alguien esté ahí para apoyarte. Hacer un buen equipo. Y por esto no regularmente hablo de la familia. La familia a veces es las personas que tú eliges que estén cerca de ti. Y, y cortar a la gente de tu vida que no te aporta. Los pasivo-agresivos que dicen, ay, qué padre, ¿cómo lo haces? No, hombre, porque yo, o sea, a mí, la verdad es que mi marido, o sea, entiendo que tú estés sola, ¿no? Pero hay ese tipo de comentarios que son como pasivo-agresivos, que dices, pues, si estás muy contenta, entonces no andes criticando el de enfrente, ¿no? Si tienen ese tipo de personas cerca, córtenlos de su vida. Si tienen a la mamá perfecta de, ay, tu hijo no camina, no, hombre, es que el mío caminó a los 9 meses, pero no te preocupes, cada una tiene un proceso. No habla, ay, no me digas. No, bueno, pero, o sea, porque mi hijo ganó un premio de oratoria a los 10, ¿no? Pero tú tranquila, eventual, o sea, ese tipo de mamás o de papás, ¿no? Que tratan como de competir con los hijos, poniéndote nerviosa o poniéndote en una zona incómoda, córtenlos de su vida, no son amigos. La gente que te quiere disfruta de verte feliz. La gente que te quiere, si ve que hay algún área de oportunidad para mejorar, te lo va a hacer saber o te va a tratar de ayudar con una solución. No va a venir con una crítica. Entonces, ese es otro consejo que le doy a los papás y mamás a cargo o papás y mamás responsables. Y otra cosa, que tengan mucha atención a la intuición, porque si Dios hubiera pensado que mi hijo podía tener una mejor mamá en Sandra o en ti, Marce, se los hubiera mandado a ustedes, no a mí. Entonces, no va a haber una mejor mamá o un mejor papá para tus hijos que ustedes. No va a haber una mejor mamá para André que yo. Entonces, pensemos como que somos el molde perfecto. La mamá que cada uno tiene con el hijo que cada uno tiene. Incluso aquellas familias que tienen historias como súper trágicas y tormentosas, de pronto es porque hay una lección que aprender y de pronto son almas maravillosas que vienen a este mundo a trascender otra cosa o a mostrar otra cosa. Entonces, pensemos eso, somos el complemento perfecto, no tratemos de compararnos con alguien más. Tú sabes algo, Es lo que vas a hablar. tengo así como que levanto la mano, estoy Yo, banderitas. profe, yo. Mira que tú estás hablando de algo que hablamos en un podcast anterior con nuestra primera invitada, que fue Angie, ella es mi cuñada, y ella mencionaba, hablábamos de esto, ella está enfocando a la parte espiritual, de la alegría, el propósito de vida en las personas, y nos mencionaba algo que tú lo acabas de notar, y es el hecho de que, de hecho, los niños nos eligen a nosotros. Ellos eligen Alma. a las almas, exacto. Son almas que están destinadas a estar juntas para enseñarnos algo o que estas personas aprendan algo de nosotros. Fíjate,
se me puso la piel de gallina porque nosotros, o sea, mencionábamos algo, mi familia vivió una situación trágica ya hace algunos años y fue el hecho, mi hermano murió, pero cuando mi hermano murió, su esposa quedó en embarazo. De hecho, nosotros nos enteramos, yo me enteré que ella estaba en embarazo el día de la muerte de mi hermano, no se había hecho público todavía. Entonces, nos cuestionábamos mucho esto pero ¿cómo es posible que estas almas hayan elegido venir bajo esas circunstancias? Y yo se lo preguntaba a Angie, yo pues que no tiene sentido que mi sobrina o el alma de mi sobrina haya elegido venir en esas condiciones y que mi hermano haya hecho un pacto en su vida con mi mamá de que él sí iba a ir a los 27 años. Entonces es un tema muy profundo que a veces es difícil de aceptar o de entender, pero tiene una conexión mucho más allá que nosotros no vemos y no entendemos. Y por eso a veces a uno le dicen, pero sigue tu instinto o cógela con calma, que a veces no es el mejor consejo del mundo, pero tiene una razón detrás. Y es algo que a mí personalmente, pues obviamente, o Además que sea, Andrea, para ti, el que conoce a Andrea y sabe, Chuchi, esa, como tu mini réplica, sí, tienen una conexión demasiado fuerte porque además Sherlyn, o sea, Andrés es un niño súper activo, igual que mi hijo, pero Chuchi tiene como un nivel de paciencia, o sea, de entendimiento, de relajación. Andrés es demasiado André porque tú eres así, o sea, porque tú lo dejas fluir así. Entonces yo estoy de acuerdo de que no, o sea, de que todos nuestros hijos nos escogen, ¿no? De que sí hace parte de que él tenía que ser ese momento para ti, André, siendo tuyo, solamente tuyo. No, no hacía falta que viniera otra persona para ser André. Sí, fíjense que cuando estaba embarazada alguien me mandó un cuadro que era un atrapasueños y atrás decía, cuando a Dios le llega la petición de una mamá, de un hijo, se encuentra con el sueño de un hijo de llegar al mundo. Y literal es eso, ¿no? O sea, es la conexión perfecta y el hijo que se nos manifiesta aquí y es hermosísimo. Entonces, eso, disfrutarnos el viaje, disfrutarnos el camino, aprender a abrazarnos con nuestras cualidades, con los defectos, con nuestras áreas fuertes, con nuestras debilidades, porque todas tenemos, y, y también pedir ayuda, porque creo que estamos en una sociedad en la que nos han enseñado como a yo puedo todo y tal, y a veces está padre decir, oye, necesito, aunque sea que me escuches, o necesito reírme un rato, necesito despejarme un rato, y es importante pedir ayuda, saber que la capa de super mujeres o super papás no se nos quita por levantar la voz y por mostrarnos vulnerables, ¿no? Que creo que es una parte que todavía nos tiene que terminar de hacer clic porque todavía somos de esta generación de no llores, esto, tú puedes. Y nada más las niñas lloran y todavía seguimos siendo parte de esta generación y somos de las primeras generaciones de mamás y papás súper conscientes conscientes. que estamos educando diferente, que estamos educando desde el respeto, que estamos educando desde la preparación, ¿no? O sea, antes era muy normal decir, bueno, la letra con sangre entra, que son de esas frases horrorosas, nada que tres nalgadas no resuelvan, tú déjalo que llore, o sea, hay demasiadas frases con las que crecimos, que afortunadamente nosotros somos unas generaciones que ya estamos modificando eso, pero somos las primeras generaciones que estamos creciendo a niños desde el respeto y desde el amor y validando a los niños desde toda su plenitud y no menospreciándolos por ser niños. Eh, Creo que somos una generación que ya entendimos que si nos parece muy absurdo que una persona le pegue a una mujer o una mujer le pegue a un hombre, más absurdo es que le pegues a un niño que es indefenso y que es la mitad de tu tamaño y que no tiene el entendimiento. ¿Por qué normalizamos eso y no normalizamos la violencia a las mujeres o la violencia a los hombres? Dejemos Claro. de normalizar la violencia a los niños, ¿no? Y no solamente tiene que ser violencia física, también la violencia psicológica de, eres torpe, nada te sale bien, otra vez lo tiraste, como cuidar esas cosas, porque si pensamos que el alma de los niños es como un vidrio que está pristino, transparente, divino, dejemos de ir a ponerle nuestros dedotes después de haber comido chocolate. No les embarremos la vida, el alma, el corazón a los niños, porque tenemos la gran responsabilidad de cuidar lo más que podamos ese vidrio maravilloso para que ya cuando sean grandes y le quieran echar
el vino encima y las papas y la ketchup, ya sea su responsabilidad, pero tratar de hacer niños con infancias felices para no tener que arreglar adultos con infancias infelices, ¿no? Entonces, prepararnos todo lo que podamos, porque sí creo que tenemos esa gran oportunidad al ser unas generaciones diferentes. Y fíjate que mira que me parece súper curioso, la vez pasada estaba escuchando a una psicóloga que es una señora ya mayor, porque pues no es una señora joven, o sea, no es como ese tipo de videos que ahora vemos que son las mamás nuevas, la nueva era, lo que tú dices, la nueva generación que estamos criando de otra manera. Y ella decía que para ella ha sido como un mundo paralelo, porque ahora te dicen, ay, es que cuando mi hijo esto, él se sentaba y comía, y si no se lo comía por la tarde, y si no se lo comía por la noche, y si no se lo comía el otro día. Entonces ella decía, ¿cómo puede ser que como adultos reclamamos la libertad, reclamamos la libre expresión, reclamamos que nos dejen ser nosotros, y cuando un niño te dice que no quiere algo, nosotros le estemos imponiendo que lo tiene que hacer? Entonces ella decía, el reto de esta generación no es que sea más difícil criar los niños, porque muchas veces las mamás decimos, es que ya no es como antes, es que ahora es más difícil. No, no es que sea más difícil, simplemente que estamos cambiando el método de educación y ya no estamos repitiendo el mismo. Y estamos adaptando esta nueva era desde el respeto, desde el amor, desde la comprensión, desde la igualdad, o sea, y creo que esto es algo que tenemos que rescatar cada día más y ser más fuertes y ser más conscientes, que sí, que siento que es un método mucho más difícil de no perder la conciencia, de no perder la tolerancia, pero que de que se puede y que siento que son niños mucho más seguros de sus habilidades y de lo que pueden lograr. Así que Cher, de verdad, gracias por compartir este rato con nosotros, gracias por contarnos tu historia. Yo sé que, o sea, yo sé que uno se puede sentar contigo a hablar de muchas cosas, pero sobre todo de la maternidad. Yo creo que Marce y yo deseamos de verdad que se cumpla ese deseo tuyo de ser mamá nuevamente, que va a pasar, yo sé que va a pasar, que los niños llegan en su momento en el que tienen que llegar, lo hemos hablado muchas veces, y yo sé que eso que anhelas de una u otra forma va a llegar para ti. Y lo que tú dijiste, esa cosa de que ya eres una mamá, no importa, ni te la van a quitar nunca. Ya eres una mamá, ya nosotras somos unas mamás y bueno, ese es nuestro propósito. Ahora no te vas a salvar de una cosita muy chévere que hacemos acá y es que vamos a medir tu inteligencia emocional. La mentira. Venga. Venga, ¿Es muy venga. temprano? No, la inteligencia emocional empieza a las 11:30. No, mentira, estoy inventando. La No, mía son empieza desde las 5 de la mañana que me levanto. No inventes que Claro. mira, acá te demoraste saliendo con un micrófono 45 minutos y no se había levantado tu independencia, o sea, tu inteligencia emocional. ¿Me oyes? Duro, te lo juro, duro, era así mirando, pero es que no me escuchan, pero es que no sirve. Y yo, pero es que yo te estoy escuchando. Duró 23 minutos por reloj, así modelo. Y yo, Marce, pero tranquila. Eran las 5, yo la entiendo, no la culpa, mando eran las 5, eran las 4:30. Era cuerpo presente, todavía no se despertaba. Sí, sí. Pero bueno, pues esas son las cosas que pasan en la vida real. No, mentiras, Michelle, te queremos hacer 5 preguntitas que es como una dinámica que siempre tenemos con todas nuestras invitadas. Entonces, bueno, la primera y tiene que ser pues algo muy breve, trata de que sean pocas palabras, es ¿qué Ok. significa para usted ser mamá? Plenitud, amor y compromiso. Ok. Tú, mi Marce. No, te dejo la tuya, a ti. ¿Cuál sería el superpoder que tiene Cherlyn como mamá? No perder la paciencia. Ese es mi superpoder. Estoy de Te acuerdo. lo admiro. Lo he No se escuchado, puede hacer no, una transfusión. no te he visto, digamos, en acción como mamá, pero lo que reflejas y lo que escucho a través de Sandra, creo que envidio esa capacidad, porque de verdad como mamá es la que más requiero. Tengo que Yo aceptarlo. también. Así que, Es que ese superpoder es heavy. O sea, yo la veo, yo, pero ¿cómo hace? O sea, a mí ya se me está saliendo el corazón, quiero como correr, irme, y ella así, Andrea, quieta. Ay, ¿cómo lo hace? Haz transfusiones, Ese es mi amiga, te voy a superpoder. decir una cosa, es un negocio muy, muy bueno, o sea, muy lucrativo. Tú empiezas a hacer transfusiones de ese tipo de paciencia que tú manejas en la maternidad y te No había pensado, lo voy a comercializar. por ves, favor, comercialízalo, eso no está, no, nos tienes a las dos de primeras. Ya tienes que está. no, las primeras 3 son mías, ¿ok? 3, 2, 1. Bueno, Para mi la, hijo, para
para el marido. Y- Amén. ¿Cuándo empezamos? Para esta no les vengo manejando, pero No. para los niños sí. Ya sé qué es lo que pasa, que tú la pasaste toda de la maternidad a la pareja y no te dejaste nada de este lado, Chuchi. Exactamente, Ahora ¿viste? entiendo muchas Toda mi cosas. paciencia Luego está ahí. hablamos, luego hablamos. Que ahora empiezo con cosas. Siga, señora Marcela, hágame el favor. Bueno, hablando de ser mamá, ¿cuál sería una cosa que cambiarías ahora que lo eres? Cambiaría el tiempo de lactancia, es demasiado largo. O bueno, lo que cada quien elija, pero el mío duró 1 año, 1 mes, así lo elegí, pero fue muy largo. O sea, creo que si eso fuera más cortito, para mí estaría perfecto. Creo que Bueno, lo porque cambiaría para el tiempo siguiente bebé. impuesto. Bueno, muy bien. Todavía tienes Sí, una oportunidad, o dos, o tres, dependiendo de lo que tú quieras. sí, creo que una. Uno nunca Y- sabe, che. Bueno, Yo iba por ahora uno, no. Imagínate, donde me toquen dos. Mm, una bendición. Otro Además que el tienes la paciencia, estás cubierta. Sí, está bien. A lo mejor eso de cambiar 2 pañales al mismo tiempo, 2 lactancias al mismo tiempo, con que les pongo un brazalete, porque eso sí despistada soy. eh, pues ya con eso, estamos del otro lado. tú tienes tu historia. Bueno, ¿cuál sería la palabra que le dirías a una mamá que en este momento siente que ser madre es la cosa más difícil? O sea, ¿qué le dirías tú a esa persona para que tenga fuerza? Le diría, respira, que esto también va a pasar, ¿no? Eso, solo eso. Porque sí, si nos damos un segundito para respirar, para tomar en perspectiva y decir todo lo que hay que agradecer, entonces los problemas se hacen mucho menores y las bendiciones son mucho más grandes. Solamente hay que tomar como esos segundos para recolocarte y listo, pero respirar ayuda. Bastante. Definitivamente. Bueno, y la última pregunta que es un poquito picantica. Si te enamoras nuevamente o si llegas a tener esa relación en pareja, ¿considerarías tener un bebé en una pareja o quisieras mantener solamente, digamos, André y tu segunda bebé que ya incluso está dentro de él? De los planes, Mm, no consideraría tener un hijo con otra persona porque hay una cosa que es inevitable y es a los hijos se les quiere como si fueran tuyos, tipo los hijos del marido, etcétera y tal, pero al final, cuando tienes un hijo que es tuyo y un hijo que no lo eh, es muy complicado. Hay personas que tienen la capacidad de quererlos igual, pero existe un riesgo muy grande de que no sea así. Entonces yo a mis hijos les quiero dar igualdad y que cuando aparezca alguien que diga, es que te amo, te adoro y amo a tus hijos, ok, va. Pero yo creo que después del siguiente bebé, la fábrica estará cerrada para que no haya pretexto de, oye, a ver si más... No, para que justamente tengan igualdad y para que no quieran más a uno que a otro y para que no haya ningún tipo de diferencia. Muy bien. Pero Yo creo bueno, esa es la historia. Hay familias que hacen los tuyos, los míos, los nuestros y les funciona de maravilla. mm. En mi punto de vista y en mi esquema, pues creo que prefiero hacerlo así, pero hay familias que lo logran increíblemente, ¿no? Así bueno, que no, si están en súper ese válido. viaje, padrísimo, ¿eh? Acuérdate que a la final o sea, este espacio es justamente para eso, para no juzgar, para no criticar, para no comparar si a ti te funciona bien, si a ti no. Yo he escuchado que hay mujeres que dicen, bueno, yo quiero, me divorcié y quiero tener otro hijo. Bien, yo digo que yo sí me divorcié si algún día, yo jamás en mi vida tendré otro hijo. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, porque yo no lo veo así, pero bueno, o sea, todo el mundo, o bueno, Marce, no sé, o sea, todos tenemos una historia, una razón. Y bueno, ya nada, yo la verdad que no tengo nada más que decir, agradecerte, decirte que te quiero, que te adoro, a ti también, mi Marce, te quiero, te adoro, gracias por hacer esto con nosotras, por compartir este tiempo, que sé que tu tiempo muchas veces es un poco limitado y sé que lo hiciste con todo tu corazón y con todo tu amor para nosotras. Nada, eso, estoy muy Sherlyn, emocionada. de Tengo verdad, lágrimas. muchas gracias, de verdad que muchas gracias. Eh,
Sandra te contaba nuestro proyecto y realmente es algo que para nosotras significa mucho y qué rico poder tener una voz como la tuya también para que las personas que nos escuchan sepan que sea lo que sea por lo que pasan o lo que piensan o lo que sienten, no están solas. Incluso cuando hay cosas que uno diría, no, eso no es así, no es lo normal, no es lo evidente, no es lo que me han enseñado, ¿no? También, mi esposo tiene un dicho ¿cómo es? De eso maluco también es bueno. Entonces, para algunas personas de pronto no es bueno, para otras sí, y para mí eso es bien importante, que podamos tener personas que expresen eso a nuestra audiencia. Muchas gracias, de verdad. Gracias por el espacio, gracias por pensar en este podcast para muchas mamás que están ahí esperando apoyo, esperando nuevas ideas. Y los grandes coros están conformados de voces muy distintas, pero todas fuertes. Entonces, creo que eso es de lo que se trata la maternidad, ¿no? De hacer un gran coro, aunque todas las voces y las tonalidades sean distintas, pero que estemos cantando una misma canción. Entonces, les mando un abrazo enorme. Me encantó amanecer este día con ustedes y gracias por este espacio. Me encantó poder compartir. Les deseo muchísimo éxito, que sean muchos, muchos programas más y que sigan dándoles espacio a las personas que tanto lo necesitan. Muchas gracias. Besote a México, a André, a tu hermana, a tu mamá, a toda la familia, los queremos. Los quiero, les mando un beso enorme. Bonito Igualmente, día. cuídense. Bye.